Hola, amantes de la Fórmula 1. Hoy vamos a hablar de un tema candente que ha sacudido el mundo del automovilismo. La inesperada caída de Oscar Piastri en Imola. Después de 3 pole positions consecutivas, el australiano parecía listo para ampliar su liderazgo en el campeonato y consagrarse como una leyenda en ciernes. Pero, en un instante, todo se desmoronó. Max Verstappen, siempre astuto, se lanzó hacia adelante con una maniobra audaz que cambió el rumbo de la carrera. Hoy os voy a dar mi opinión sobre si esa decisión de Piastri en la primera curva fue la que le costó la victoria o si, quizás, fue la estrategia del equipo McLaren la que lo encerró en una trampa. Así que preparaos, porque vamos a profundizar en las decisiones y las emociones que marcaron este dramático Gran Prix EMIVO.HOI. Vamos a desglosar un emocionante episodio del campeonato de Fórmula 1, centrándonos en Oscar Piastri y su reciente actuación en Imola. En este vídeo vamos a dividir nuestro análisis en dos partes. Primero, presentaremos el contexto y la información esencial sobre la carrera, y después ofreceré mi opinión sobre lo que realmente significó esta situación para Piastri, McLaren y el campeonato en general. Voy a estructurar el vídeo de manera clara y ordenada, para que puedas seguir cada punto con facilidad. ¿Estás listo para profundizar en los detalles y las implicaciones de esta carrera? ¡Vamos allá! Oscar Piastri, el joven piloto australiano de McLaren, logró iniciar la carrera desde la pole posición en Imola, marcando un hito al conseguir esto por tercera vez en la temporada, con la expectativa de extender su liderazgo en el campeonato y unirse a leyendas del automovilismo como Ayrton Senna. La presión era palpable. Sin embargo, lo que se prometía como una carrera en la que Piastri consolidaría su dominio pronto se tornó en un drama inesperado. En la primera curva, Max Verstappen, el actual campeón del mundo, realizó un movimiento audaz por el exterior y asumió el liderazgo, mientras Piastri dudaba. Este momento no solo cambió la posición en la pista, sino que también afectó psicológicamente al piloto australiano. El circuito de Imola es conocido por su dificultad para realizar adelantamientos, lo que hace que iniciar desde la pole sea una ventaja tácticamente significativa. Sin embargo, esta ventaja también puede convertirse en una carga psicológica. Después de haber ganado 3 carreras consecutivas, Piastri tenía la oportunidad de asentar su supremacía y reducir la moral de sus rivales. Pero el error en la primera curva cambió por completo la narrativa de la carrera. La hesitación de Piastri no solo le costó la posición, sino que también despertó la estrategia defensiva en su equipo. A medida que la carrera avanzaba, la estrategia del equipo McLaren de realizar una parada temprana para cambiar neumáticos no dio los resultados esperados. La decisión de Piastri de pit stop temprano lo llevó a encontrarse con tráfico más lento en la pista, lo que dificultó aún más su capacidad de recuperar el ritmo necesario en un circuito donde los neumáticos desgastan poco y los adelantamientos son escasos. A esto se le sumó la aparición de un coche de seguridad virtual, que neutralizó cualquier posible ventaja que hubiera podido obtener el australiano. Esto lo dejó comprometido a una estrategia rígida que no podía adaptarse a los cambios en la dinámica de la pista. Por otro lado, su compañero de equipo Lando Norris, que había optado por quedarse en pista, logró un ritmo sólido, y al final superó a Piastri, trasladando la presión y desestabilizando el ambiente dentro del equipo. Esta situación fue una revelación de la dinámica interna de McLaren, donde el equilibrio de poder podría estar empezando a cambiar. Mientras que Piastri había iniciado la temporada como el número 1, la consistencia de Norris lo ha acercado peligrosamente a solo 13 puntos de diferencia en la clasificación. La contrastante actuación de ambos pilotos en Imola pone en relieve un problema significativo. Cuando un piloto que estaba en la cúspide comienza a ser superado, las expectativas cambian y la presión se intensifica. Piastri, aunque sigue liderando el campeonato, perdió esa ventaja psicológica crucial que había construido. Este punto crítico se refleja en las palabras de expertos y comentaristas que subrayan la importancia de mantener la mente clara y la decisión firme en momentos clave. Así que nos encontramos en un punto de inflexión en esta temporada. ¿Cómo reaccionará Piastri ante esta adversidad? ¿McLaren ajustará su enfoque estratégico para permitir que Piastri compita con la audacia que lo caracteriza, o continuarán apegándose a tácticas más conservadoras? Las respuestas se harán evidentes en las próximas carreras, ya que el campeonato sigue en juego y la lucha por el título CINTEN-SIFIC.EN. En lo que respecta a Oscar Piastri y su desempeño en Imola, se desplegaron varios aspectos técnicos y estratégicos que merecen ser analizados. La carrera no solo fue un enfrentamiento de velocidad, sino una batalla mental y filosófica en la cual la confianza y el manejo estratégico se convirtieron en elementos decisivos. El hecho de que Piastri comenzara desde la pole posición fue un logro notable, especialmente en un circuito donde las oportunidades de adelantamiento son limitadas. Este tipo de ventaja en el inicio de la carrera tiende a ser acompañada por una presión significativa. No solo debe el piloto gestionar su velocidad
velocidad sino también sus emociones y expectativas. Verstappen, conocido por su agresividad y estrategias audaces, no dudó en aprovechar la vacilación de Piastri en la primera curva. Su maniobra en el exterior no fue una acción impulsiva, sino un movimiento calculado que evidenció su experiencia y habilidad para leer dinámicas de carrera. Al superar a Piastri, Verstappen no solo tomó el liderazgo, sino que también plantó una semilla de duda en la mente del australiano. La psicología de la competencia en Fórmula 1 es crítica. Un momento de indecisión puede llevar a la pérdida de la confianza y a su vez afectar las decisiones posteriores en carrera. La detención anticipada de Piastri, aunque estratégica, terminó siendo contraproducente. En un circuito como Imola, la elección de parar pronto no siempre se traduce en una ventaja. Abandonar la pista y meterse en el tráfico puede ser una receta para el desastre, especialmente en un entorno donde las oportunidades de adelantar son escasas. McLaren al parecer subestimó el impacto que tendría la decisión de cambiar neumáticos en esas primeras vueltas, lo que les dejó expuestos a la superioridad en ritmo de corredores como su compañero Norris y otros. El virtual safety car vino en un momento crítico, mientras otros pilotos como Verstappen y Norris lograron mantenerse en la pista y acumular un tiempo valioso. Piastri se vio atrapado en una estrategia que lo dejó en desventaja. La rigidez de su estrategia no permitió que Piastri ajustara su enfoque según las circunstancias cambiantes de la carrera. Así el equipo McLaren se encuentra en una encrucijada. Necesitan aprender cómo adaptar sus estrategias a las realidades de cada carrera, dejando espacio para la intuición y agresividad de sus pilotos. Piastri, a pesar de su brillante inicio de temporada, ha enfrentado aquí un claro desafío a su liderazgo. La situación con Norris, quien ha empezado a acercarse en puntos, abre un debate sobre el papel de cada piloto en el equipo. El equilibrio de poder podría estar cambiando, y eso añade una carga adicional a las emociones y a la competencia interna. Para Piastri, quien estuvo en la cima de la tabla, el desafío ahora es mantener su enfoque mientras otros se ven impulsados por su propia ambición. La analogía entre la estrategia de Red Bull y McLaren se hace evidente. Red Bull ha demostrado saber cuándo confiar en la instintiva agresividad de Verstappen, mientras que McLaren parece aferrarse a una estrategia más meticulosa y conservadora. Esta diferencia puede ser la clave que determine quién saldrá victorioso en el campeonato. La presión que enfrenta Piastri es doble. No solo necesita recuperar confianza tras su error en Imola, sino también demostrar que puede manejar la presión que conlleva ser un contendiente al título. La próxima serie de carreras será crucial para determinar cómo se desarrollará esta narrativa. ¿Podrá Piastri asumir la responsabilidad y encontrar su mejor forma? La pregunta no es solo sobre su velocidad, sino sobre su capacidad para liderar y adaptarse bajo presión. Mientras tanto, Norris sigue demostrando que la consistencia puede ser más eficaz que la velocidad explosiva en ciertos contextos, y eso complica aún más la dinámica en McLaren. El campeonato está lejos de decidirse, pero Imola ha planteado preguntas esenciales sobre el futuro de Piastri y las decisiones estratégicas de su equipo. Imagina esto: Oscar Piastri, un joven talento en ascenso, inicia el Gran Premio de Emilia-Romagna desde la pole position, con la oportunidad de dejar su huella en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, lo que debería haber sido una gran victoria se transforma en algo inesperado. En la primera curva, Max Verstappen, en un movimiento audaz y calculado, lo supera y de repente la narrativa cambia por completo. Pero aquí viene el giro. Lo que parecía ser una simple derrota en la pista revela una grieta mucho más profunda. Piastri, que había lucido imbatible en las semanas previas, sucumbe a una presión que apenas podía vislumbrar. En el cooldown room, mientras revisa la repetición de su error, una pregunta resuena en su mente. ¿Perdió esta carrera en la primera curva o mucho antes de eso? Esta no es solo una historia sobre un adelantamiento, es un estudio de la mentalidad de un joven piloto que enfrenta la brutalidad de la competencia al más alto nivel. Lo intrigante es que este tropiezo no proviene de un simple error de cálculo en la pista. Podría argumentarse que la presión acumulada sumada a la estrategia del equipo terminó por jugarle en contra. Mientras Verstappen avanza, Piastri se convierte en un ejemplo de cómo la presión puede transformar a un piloto aparentemente seguro en uno cauteloso. Un piloto que eligió el camino de la precaución en lugar del de la audacia. Y aquí es donde se contempla el verdadero dilema de Piastri. En un deporte donde la confianza y la agresividad definen a los campeones, su estrategia cuidadosa podría haber sido su peor enemigo. ¿Realmente se puede permitir dudar en un momento crítico como ese? La mente de un piloto a este nivel lucha con expectativas, con la presión de mantener su posición y con la urgencia de no fallar. McLaren, que históricamente se ha visto atormentado por decisiones erróneas en la estrategia, ahora enfrenta una nueva crisis. Están limitando su joven estrella al imponerle tácticas que no reflejan su naturaleza audaz. Así que quedémonos con esta idea. ¿Realmente perder una carrera se trata solo de lo que sucede en la pista? La respuesta podría ser mucho más compleja de lo que parece. En la reciente carrera de Fórmula 1 en Imola, Oscar Piastri se enfrentó a una dura realidad que muchos reconocen
recordarían como un momento decisivo en su carrera. Empezó la carrera desde la pole position, un logro que en teoría debería haberle dado una ventaja significativa. Sin embargo, lo que ocurrió en la primera curva dejó al joven australiano con una lección que va más allá de solo velocidad y estrategia. Primero analicemos la presión que Piastri estaba bajo. Ser el piloto en pole no es solo un logro, es un punto de inflexión. A menudo se espera que el piloto que consigue la pole lidera y mantiene esa posición. Pero en Imola, Piastri dudó, lo que invita a plantear la pregunta: ¿fue su hesitación el resultado del miedo a cometer un error, o fue una señal de que no estaba completamente preparado para manejar la presión que conlleva estar en la cima? Max Verstappen, por su parte, actuó con determinación y aprovechó esta vacilación para atacarlo. Este momento podría interpretarse como una demostración de la diferencia de mentalidad entre dos jóvenes talentos. Mientras que Piastri se quedó atrapado en sus propios pensamientos, Verstappen se mostró como un cazador, esperando la oportunidad para aprovecharse de la debilidad del rival. A continuación, consideremos el aspecto estratégico. La decisión de McLaren de pitarlos temprano fue un intento de darle a Piastri una ventaja sobre Verstappen. Sin embargo, este movimiento se volvió contraproducente. La falta de flexibilidad en la estrategia significó que, al ser colocado en el tráfico, Piastri perdió cualquier posibilidad de reagruparse y volver a la contienda. En este sentido, la estrategia de McLaren podría haber sido un error de cálculo. Deberían haber apostado por un enfoque más conservador, esperando que la pista les brindara una mejor oportunidad más adelante en la carrera. Es un debate que vale la pena tener, especialmente cuando se considera que en un deporte tan dinámico los planes a menudo deben adaptarse en tiempo real. Ahora, centrémonos en el significado de la derrota. La imagen de Piastri siendo superado por su compañero de equipo Lando Norris tras comenzar la carrera desde la pole es simbólica. No solo implica una pérdida de posición, sino que refleja una pérdida de confianza y la lucha interna que enfrenta cada piloto. La presión puede consumir incluso a los más talentosos. Y aquí McLaren se enfrenta a un nuevo reto: la rivalidad interna entre Piastri y Norris. La dinámica dentro de un equipo puede cambiar drásticamente cuando un piloto que constantemente gana comienza a ser superado por el otro. Esto no solo afecta la moral del equipo, sino que también provoca preguntas sobre el futuro liderazgo dentro de la escudería. Además, la crítica que ha surgido a raíz de este gran premio resalta una verdad fundamental sobre la Fórmula 1. Es un entorno brutal donde el margen de error es mínimo y donde cada decisión cuenta. La observación de Jacques Villeneuve subraya la necesidad de estar siempre en la mentalidad correcta. No se puede empezar en pole y frenar temprano en la primera curva. Este juicio establece un estándar que Piastri tendrá que esforzarse por alcanzar en el futuro. La expectativa en torno a un piloto que ha mostrado tanto talento es inmensa, y con eso viene la inevitable presión de tener éxito en cada carrera. En resumen, la carrera de Imola será recordada no solo como una derrota, sino como una lección para Piastri. Tendrá que aprender a convivir con la presión, adaptarse a las circunstancias en tiempo real, y quizás lo más importante, encontrar ese equilibrio entre instinto y estrategia que parece haberle faltado en esta ocasión. La clave está en cómo regrese, no solo físicamente sino mentalmente. La lucha por el campeonato está lejos de terminar, y el camino hacia el título está pavimentado con decisiones críticas. La pregunta que queda es si Piastri será capaz de remendar su enfoque y reconquistar esa confianza que mostró en semanas pasadas. El tiempo dirá si esta experiencia lo fortaleció o si lo dejará marcado para futuras ECRRRS. BRIMR o coma hablemos de la presión que enfrenta un piloto como Oscar Piastri. Empezar desde la pole posición no es simplemente un hito, es una carga que puede convertirse en un doble filo. Está la moneda de la expectación: por un lado la oportunidad de marcar un dominio, por el otro el temor a defraudar. La hesitación de Piastri en la primera curva no solo representó una pérdida de posición, sino que reveló una vulnerabilidad mental que podría afectar su confianza a largo plazo. Max Verstappen, en contraste, llegó confiado y decidido a aprovechar cualquier fisura en la defensa de Piastri. Ahí es donde se marca la diferencia entre el que está en la cima y el que aspira a estarlo. Pasemos ahora a la estrategia de McLaren. Tomar la decisión de pitarlos temprano podría haber sonado bien en el papel, tratando de contrarrestar a Verstappen antes de que se estableciera en la carrera, pero lejos de dar resultados positivos se convirtió en un error estratégico que terminó enterrando sus posibilidades. La falta de flexibilidad en su planteamiento significó que Piastri quedó atrapado en el tráfico en lugar de tener una salida limpia. Este tipo de decisiones son críticas en un deporte donde cada segundo cuenta, y subraya la importancia de adaptar las estrategias sobre la marcha. Tal vez hubieran podido esperar, medir los tiempos y esperar una mejor oportunidad. Es un debate profundo que resuena en el entorno competitivo de la Fórmula 1. Ahora vayamos al significado emocional de esta derrota. Ver a Piastri ser superado por su compañero Lando Norris en las últimas vueltas tras una sólida pole es emblemático de un conflicto más amplio. No se trata solo de perder posiciones, sino de observar cómo la confianza y el estado de ánimo de un piloto pueden desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. McLaren ahora se enfrenta a un dilema interno: cómo mantener la armonía entre dos pilotos tan competitivos. La rivalidad surgida
medida podría poner en riesgo la cohesión del equipo. Esta dinámica también plantea la pregunta de cómo afectará las decisiones y la moral a medida que continúe la temporada, con Norris acercándose peligrosamente a la punta y Piastri sintiendo el peso de la expectativa. La crítica hacia Piastri también refrenda una dura verdad del automovilismo. El margen de error es casi inexistente y cada decisión, cada gesto cuenta. Las palabras de Jacques Villeneuve no son solo un juicio, son una directriz a seguir en este tipo de competencia. Pasar de ser un joven con tanto potencial a ser un piloto que comete errores de cálculo puede ser un golpe duro. Sin duda esta experiencia apuntará a la enorme presión que siente. A medida que las expectativas crecen, Piastri necesitará aprender a gestionar esa presión y no dejar que lo abrume. Un proceso que es esencial para cualquier aspirante a campeón. Por último, es importante reflexionar sobre cómo manejará Piastri esta experiencia a partir de ahora. Imola debe ser un punto de inflexión, no solo en términos de competitividad, sino también como una lección vital en la mentalidad del piloto. Todavía tiene una larga carretera por recorrer, y la manera en que se recupere de esta derrota determinará su futuro en la Fórmula 1. Aprender a equilibrar la estrategia con su instinto natural será fundamental. Podrá aferrarse a los puntos aprendidos y en vez de permitir que le pesen usarlos para salir reforzado. La respuesta la veremos en las próximas carreras, donde la batalla por el campeonato se intensificará y donde Piastri tendrá que encontrar su camino entre la presión y la oportunidad. La pregunta permanece: ¿será capaz de adaptarse y volver a la lucha? ¿O esta experiencia marcará un antes y un después en su carrera? El futuro de Oscar Piastri en la Fórmula 1 se presenta lleno de incertidumbres y oportunidades, especialmente tras lo ocurrido en Imola. A medida que nos adentramos en la temporada es crucial observar cómo se desarrollarán las dinámicas entre Piastri y su compañero de equipo, Lando Norris. La tensión que se ha creado en McLaren es palpable. Mientras Piastri tiene el peso de ser el líder en puntos, Norris ha demostrado que puede aprovechar cualquier oportunidad que se le presente, lo que podría complicar aún más las cosas para el joven australiano. La mente de un piloto de F1 está sujeta a presiones únicas. En el caso de Piastri, la presión de liderar el campeonato podría haber afectado su rendimiento, como evidenció su cautela en la primera curva de Imola. Para muchos esta podría ser una señal de que aún le faltan experiencias decisivas para manejar situaciones críticas. Con cada carrera las expectativas solo aumentan, y será fascinante ver cómo reacciona Piastri ante la presión de estar en el punto de mira de aficionados y críticos por igual. Históricamente hemos visto a muchos pilotos a los que les costó encontrar su equilibrio entre agresividad y estrategia. Tomemos como referencia el caso de Lewis Hamilton en sus primeras temporadas, donde aprendió de errores similares a medida que competía con pilotos más experimentados. Esa transición le resultó fundamental para convertirse en uno de los mejores de la historia. Piastri, al igual que Hamilton, se encuentra en una etapa de aprendizaje crucial. A medida que se acostumbra a las altas expectativas, el desafío será mantener la confianza en su velocidad natural sin dejarse llevar por el miedo a decepcionar. Observando la próxima carrera hay varias variables en juego. ¿Logrará Piastri superar la neurosis de Imola y volver a ser el piloto decidido y agresivo que mostró en Arabia Saudita? ¿O por el contrario, sufrirá las consecuencias de un exceso de análisis y planificación por parte de su equipo? El equilibrio entre dejarse llevar por la instintividad de la carrera y la estrategia del equipo es algo que Piastri deberá dominar rápido, o de lo contrario podría perder el impulso que le ha costado construir. Los próximos circuitos, que incluyen pistas con diferentes características, podrían ser un escenario ideal para que Piastri aplique lo aprendido en Imola. Si McLaren apuesta por un enfoque más flexible que le permita a Piastri actuar según su instinto, podríamos ver un regreso contundente. Sin embargo, si el equipo persiste en estrategias rígidas, podría seguir atrapado en la trampa de la autodisciplina, lo que le resta la confianza necesaria para capitalizar su velocidad. En cuanto a Norris, con su consistencia y agallas seguramente seguirá creando una presión adicional sobre Piastri. La dinámica dentro del equipo es una historia en constante evolución, y podría teñir la temporada. Si la relación se vuelve competitiva en lugar de colaborativa, será fascinante ver cómo afectará el rendimiento general de McLaren. La rivalidad interna podría afectar no solo a Piastri, sino también a la armonía del equipo. A medida que observamos cómo se desarrollan estas historias, no podemos olvidar que la Fórmula 1 es una cruel maestra de lecciones. Cada carrera es una oportunidad para redimirse y Piastri tiene el talento para desafiar las probabilidades. La pregunta principal es: ¿tendrá el mentalismo y la resiliencia para aprovechar las siguientes oportunidades? Las próximas carreras no solo nos mostrarán su capacidad para elevarse después de un tropiezo, sino que también nos darán pistas sobre la estabilidad del equipo McLaren y la esencia de sus pilotos. En resumen, estamos ante una encrucijada. El futuro inmediato en la temporada puede ser un campo de batalla tanto personal como estratégico para Piastri y Norris. Cualquiera que emita una declaración contundente en estas próximas carreras puede cambiar la narrativa por completo. Así que será Piastri quien logre resurgir con la fuerza de un campeón, o verá cómo la presión lo incapacitó. Mantente al tanto de cada detalle, porque esta historia está lejos de finalizar y prometen traernos emociones intensas en cada vuelta.